Ahora. Perfecto. Luis, ¿puedes escucharnos? Sí, os digo perfectamente, gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Luis Cervilla es vicepresidente de Asuntos Públicos Europeos en la agencia Weber Sandvik y en los últimos 14 años ha estado apoyando a empresas, a fundaciones en el ámbito de las políticas europeas sobre sostenibilidad, también sobre energía, sobre cambio climático. Además, apoya fundaciones, trabaja con fundaciones también españolas, como la Fundación ONCE, y creíamos pues, que era un perfil justo el que necesitábamos para que nos diese un poco esta visión de en qué situación estamos y un poco qué perspectivas hay en la Unión Europea para este próximo año. Así que, Luis, te paso la palabra. Muchas gracias. Yo se voy a subir también, como hizo el compañero Marco, un par de diapositivas que nos sirven un poco de guía para la conversación de hoy. ¿Podéis ver mi pantalla correctamente? Vale. Em, Pues muchas gracias a la Asociación de Fundaciones por invitarme a estar hoy con vosotros y bueno, intentar dar cierto color, ciertas indicaciones en cuanto a bueno, pues al futuro de la agenda verde europea, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones europeas y las distintas prioridades que vamos viendo cristalizarse en este proceso de renovación institucional. Veis que pongo el verde entre comillas de forma un poco provocativa, pero sobre todo para indicar que hay una transición, digamos, de todo lo que es el concepto verde a un concepto un poco más complejo, que es el de la transición justa, competitiva y limpia, pero bueno, entraremos en detalles. Como bien decía José en la introducción, a partir de las elecciones de junio de este año hay una nueva realidad política en Bruselas. El Parlamento Europeo se ha renovado, la Comisión Europea está en proceso de ello y esto obviamente influye al futuro bueno, al presente y al futuro de las políticas climáticas a nivel europeo. Un Parlamento Europeo que está escorado a la derecha con pues el aumento de grupos del ámbito más de la derecha del hemiciclo del Parlamento Europeo, incluyendo una presencia muy incrementada de partidos de la extrema derecha, seguramente tengan dos implicaciones a futuro. Uno es una ralentización, digamos, o quizá un cierto escepticismo hacia las políticas verdes en sentido puro, en sentido estricto, pero también una dificultad del Parlamento Europeo en alcanzar mayorías, lo cual quiere decir que desde un punto de vista de regulación y de llegar a acuerdos, podemos ver una ralentización en la adopción de nuevas medidas para hacer frente al cambio climático, sobre todo teniendo en cuenta que salimos de un mandato, el mandato del 2019 al 2024, que fue extremadamente prolífico en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver no solo una reorientación, al que veremos ahora más en detalle, sino también cierta ralentización. La nueva Comisión Europea, que bueno, pues refleja un poco las nuevas dinámicas políticas a nivel europeo. En este momento no hay una Comisión Europea nueva. Estamos en un proceso de examen de los distintos comisarios nominados por Ursula von der Leyen con sus respectivas carteras. Pero lo que sí que es evidente, según analizamos todos los documentos y lo que llaman las cartas de misión, es que la nueva Comisión Europea va a centrarse en el aspecto competitivo de la transición. Algunos habréis oído hablar del famoso informe Draghi, un informe que se solicitó al antiguo primer ministro italiano, que sirve un poco de guía ideológica para el nuevo mandato de la Comisión Europea. Y poner acento sobre todo en eso, ¿no? La necesidad de seguir en una transición hacia una economía más verde, una economía baja en carbono, pero teniendo en cuenta los aspectos y los impactos que puede tener la competitividad, que puede tener en la competitividad esta transición, teniendo en cuenta que es de vital importancia
que una industria europea pueda seguir compitiendo a nivel global. De todas formas, esta reorientación hacia la competitividad, este aspecto industrial y competitivo y económico de las futuras políticas climáticas no supondrán una disrupción radical. Se asegura cierta continuidad en el sentido de que todavía queda mucho por hacer con respecto a las iniciativas que se presentaron en el anterior mandato. Bueno, estaréis muy familiarizados con aspectos como el paquete Fit for 55 y otras iniciativas que no están del todo finalizadas. Todavía queda mucho trabajo para permitir a los Estados miembros que las transpongan y las implementen. Por otro lado, se sigue avanzando en la política climática teniendo en cuenta los compromisos ya asumidos y confirmados de la Comisión Europea de elaborar un marco 2040. Como bien sabéis, en este momento las políticas energéticas y climáticas europeas tienen una proyección hasta 2030, con sus distintos objetivos de descarbonización, de renovables y demás, y hasta 2050 en el que se establece la neutralidad climática. Ahora lo que vamos a ver muy al principio del próximo mandato son propuestas regulatorias y propuestas políticas para establecer lo que llaman un objetivo intermedio para la década del 2040 que se calcula en torno al 90 y pico por ciento. Eso supone que seguramente se reabra muchas de las políticas y piezas legislativas que se habían tratado en el anterior mandato, pues para adaptarlas a este nuevo horizonte del 2040. ¿Esto que supone de forma más pragmática? Pues por un lado, esta consolidación de las políticas que digamos, surgen del anterior mandato. Queda mucho por transponer a nivel nacional. Todo el paquete Fit for 55 o casi todo todavía está en plazo de transposición, entonces queda ver cómo los Estados miembros, incluyendo España, asumen esas nuevas obligaciones y las trasladan a su ordenamiento jurídico. Hay cierta intención política de reabrir piezas específicas de la arquitectura de la política climática, como por ejemplo estándares de emisiones para vehículos o el funcionamiento de los mercados de carbono que se diseñaron ya con ciertas limitaciones desde su principio. Tiene que ver, por ejemplo, todo el debate sobre el reconocimiento de los combustibles líquidos bajos en carbono como parte de la descarbonización del transporte y demás. Y luego hay una tendencia que puede ser ciertamente preocupante desde ciertos aspectos, que es la suavización o las revisiones a la baja de ciertas obligaciones relacionadas con la sostenibilidad corporativa. Reportes de sostenibilidad, obligaciones de debida diligencia y sostenibilidad seguramente se rebajen porque se consideran demasiado impositivas y demasiado pesadas en la industria y por ende una amenaza a esta competitividad que será central en los debates. Esta competitividad, ¿cómo se traslada? Pues bueno, pues con asumiendo esa dimensión económica y de competitividad en todas las decisiones que se tomen a nivel climático y de forma ya más puntual, identificando sectores estratégicos a los que apoyar. Por ejemplo, en el sector energético pues, se puede hablar del hidrógeno verde, se puede hablar de los combustibles bajos en carbono, de las nuevas tecnologías nucleares y demás. Pero, y yo creo que aquí es donde, como decía el compañero Marco con anterioridad, y como me parece que se hizo referencia antes en la introducción de la presidenta, hay ciertas consecuencias de de este nuevo foco en la competitividad que yo creo que pueden permitir al movimiento fundacional, filantrópico y asociativo establecer reivindicaciones muy claras. Por un lado, como hablamos antes, el nuevo marco o el nuevo horizonte a 2040 y cómo la Unión Europea puede seguir manteniendo cierto nivel de ambición y cierto nivel de liderazgo hacia en la lucha global contra el clima. Si se mencionabas antes, el futuro del Pacto Verde es realmente incierto, por lo menos en el nombre. Ya no se habla de Pacto Verde, sino de un nuevo acuerdo, un nuevo pacto por una industria limpia. Una vez más, volvemos
a ver cómo la competitividad y la industria se vuelve a replantear como un eje central de las políticas, sin olvidar el aspecto de justicia y de limpieza de esa transición. Que me lleva al último punto, que es nuevas iniciativas de carácter social vinculadas con la política verde. Es un tema que vimos surgir un poco como contrapartida a este foco en la, en el aspecto industrial de las políticas, y vemos que hay cierta preocupación para asegurar que, por ejemplo, colectivos vulnerables eh, o ciudadanos en riesgo de exclusión social o de exclusión laboral o de exclusión económica o incluso pobreza no se vean excluidos incluso más por los efectos de estas políticas verdes, ¿no? Entonces, desde ese punto sí que hay mucho trabajo que hacer desde los aspectos desde de la economía social, desde la sociedad civil organizada, para incidir en estos ámbitos que son nuevos para la Unión Europea. Eh, Yendo un poco más al detalle, ¿qué sabemos y qué no sabemos de la Comisión Europea? Pues bueno, lo que veíamos hablando antes, ¿no? El Pacto Verde se reemplaza por este Acuerdo Industrial Limpio, Acuerdo por la Industria Limpia, como se quiera traducir, que viene a sugerir cierta continuidad en las políticas limpias, pero desde el punto de vista de la viabilidad y la competitividad. Se considera que el nuevo horizonte para el clima va a ser un tema muy horizontal, que va a cubrir todos los aspectos, no solo ya los puramente climáticos, sino también económicos, industriales, pero también sociales, de inclusión, de desarrollo regional y demás. Y también se espera una reducción de todas las obligaciones de reporte en temas climáticos y otros para las empresas, porque una vez más se considera eh, que son excesivos y que pueden suponer una amenaza para la competitividad industrial. No voy a ir demasiado en detalle porque sé que se nos acaba el tiempo en los distintos perfiles de que la Comisión Europea está barajando para asumir todas estas responsabilidades, pero bueno, yo creo que es importante mencionar a aquellos que sí que van a liderar las conversaciones en cuanto a las nuevas políticas de transición limpia, justa y competitiva. Una de ellas, como bien sabéis y seguro conoceréis, es Teresa Rivera, antigua o exministra de Transición Ecológica en España, que va a tener pues una responsabilidad muy horizontal en todos estos temas. Va a ser la que supervise y aúne todos los esfuerzos de la Comisión para sacar adelante este pacto industrial limpio, para diseñar el nuevo marco a 2040 con ese 90% de objetivo de reducción de emisiones, y toda una serie de medidas en apoyo de ámbito, sobre todo económico, a esa transición. Junto con ella estará el comisario francés, Stéphane Séjourné, que, como veis en sus responsabilidades, digamos que compartirá casi todas sus responsabilidades, pero muy centradas en el aspecto industrial y competitivo. Va a ser la persona que, digamos, em, inyecte ese aspecto de competitividad y viabilidad económica a todas las políticas que supervise Teresa Rivera. Hoekstra, que es el comisario actual ya de clima, mantendrá su cartera de ser confirmado por el Parlamento Europeo, y tratará de ser ya iniciativas mucho más específicas que las que puede tratar Teresa Rivera como vicepresidenta o Sesune como vicepresidente. Su primera prioridad es la nueva ley climática, bueno, la revisión de la ley climática y establecer esos objetivos a 2040, asegurar la aplicación de los paquetes ya existentes de medidas que se adoptaron en los últimos 5 años, y algo que es ciertamente novedoso es ese aspecto de el enfoque tecnológicamente neutro, que no deja de ser un guiño a la industria también, para asegurarse que todas las avenidas tecnológicas se pongan al servicio de esa transición hacia la neutralidad climática.
Lo que también es interesante es que tanto Hoekstra como Jorgensen, que es el comisario de energía que veis en la pantalla, también tratarán un marco de participación ciudadana en la transición y un marco para la transición social y justa. Una vez más, volvemos a ese aspecto, a esas nuevas áreas de trabajo que se abre la propia Comisión Europea para establecer una agenda social dentro de la agenda verde, dentro de esta transición hacia la neutralidad climática. Uno de los puntos que, como os mencionaban antes, pueden servir para asegurarnos que los colectivos más vulnerables o los ciudadanos más eh, expuestos a la exclusión y que organizaciones de carácter social, como pueden ser las fundaciones, como pueden ser otras agentes de la economía social, se vean no solo reconocidos, sino también incluidos e invitados a participar en este aspecto de la transición verde. Y por último, bueno, tenemos al comisario de transporte, que, bueno, digamos, reflejará todos estos aspectos en temas como transporte. Hay 26 comisarios con una presidenta, con Ursula von der Leyen. Casi todos acabarán tocando temas relacionados con los aspectos climáticos y con la transición limpia, justa y competitiva, que es un poco el nuevo mantra de esta nueva comisión, pero queríamos simplemente pues, poner un poco el dedo en las iniciativas más específicas que nos ocuparán en los próximos años. Todo esto queda por confirmar. Os enseño ahora es una de las... lo que se ve en la pantalla es una diapositiva que no puede ser más bruselense porque es todo proceso y hitos y demás. Como veis, estamos en noviembre. La semana que viene, bueno, dentro de semana y pico, empezarán las audiencias de los comisarios. Todos estos comisarios, los 26, aparecerán aparecerán en el Parlamento Europeo para lo que llega a ser una entrevista de trabajo, en el que todos los eurodiputados pues, les hacen preguntas, responden, debaten, juzgan su idoneidad y el 1 de diciembre, aunque será quizá más tarde, el Parlamento Europeo ratificará la nueva comisión que tomará posesión de sus cargos antes de final de año, a principios del año que viene, y en ese momento publicarán ya un programa de trabajo mucho más específico, mucho más detallado, que nos permita realmente ver cómo van a llevar a cabo todas estas iniciativas que tuve la ocasión de comentar hoy. Y nada más, no solo me queda agradecer a José y a la presidenta y a todos vosotros pues por la invitación a presentar un poco estas ideas que no dejan de ser un poco especulativas. La política climática europea no se acaba, cambia, hay continuidad y yo creo que cuantos más actores como fundaciones y otros agentes de la economía social se sumen a los debates y se sumen a sus reivindicaciones, pues yo creo que enriquecerá mucho el debate y, bueno, pues la realidad en Bruselas, que muchas veces es un poco monolítica. Así que muchísimas gracias y bueno, a vuestra disposición, obviamente, para todo lo que podamos ayudar. Muchas gracias.